Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hubo un momento en que toda la galaxia creyó en una mentira sencilla, que el poder bruto bastaba. Que los imperios hechos de quitina, fuego y obediencia absoluta eran eternos. Y quizá lo eran, hasta que llegaron al sistema solar. Porque la Tierra no recibió la invasión con reverencia, ni con sabiduría, ni siquiera con preparación total. La recibió con improvisación, miedo, rabia y una clase de terquedad casi enfermiza. Los Arok vinieron a aplastar otra especie menor. El problema es que encontraron humanos. Y los humanos, cuando entienden que van a perderlo todo, a veces se convierten en la peor variable del universo. Los primeros registros dicen que el cielo se oscureció al mediodía. No por nubes. No por tormenta. Por casco. Gigantescos. Orgánicos. Monstruosos. Las naves colmenas Arok descendieron por la atmósfera terrestre como si el planeta ya les perteneciera, rasgando capas de vapor con aquel brillo aceitoso en las placas externas, como cuero de insecto mojado bajo una luz quirúrgica. El aire parecía incorrecto. Tenía sabor metálico. Olor a ozono quemado. Hasta el viento cambió de textura, vibrando en ráfagas cortas, como si la propia frecuencia basal del planeta hubiera sido empujada fuera de eje. Durante milenios, los Arok habían reinado sin ser desafiados de verdad. Donde llegaban, los mundos se arrodillaban. Donde encontraban resistencia, quedaban cráteres. Sus cuerpos eran armas. Exoesqueletos más duros que el diamante industrial. Mandíbulas capaces de abrir acero como si fuera tela húmeda. Sus soldados combatían dentro de trajes de batalla superpuestos con campos de contención, y sus flotas, bueno, sus flotas eran el tipo de cosa que hacía que las lunas parecieran frágiles. Por encima de todo estaba la emperatriz del enjambre. Ella no solo mandaba. Ella conectaba. Miles de millones de conciencias atrapadas en una única arquitectura ciónica, una malla de pensamiento sin ruido, sin vacilación, sin duda. Para los Arok, eso era perfección. Para la humanidad, sería el primer punto de ruptura. Cuando los sensores del imperio detectaron la Tierra por primera vez, no vieron una amenaza. Vieron una civilización todavía tropezando fuera de la cuna. Una especie de cuerpo blando, vida corta, confinada casi por completo a un solo sistema estelar. Radio primitiva. Intentos rudimentarios de comunicación FTL. Divisiones políticas. Guerras internas. Demasiadas culturas, demasiadas voces, demasiado caos. Solo que había algo irritante en los humanos. Avanzaban demasiado rápido. Fallaban, se derrumbaban, se peleaban entre sí, y aún así regresaban. Más feroces. Más inventivos. Capaces de sobrevivir en gravedades absurdas, desiertos imposibles, mares violentos, atmósferas degradadas. Hacían ingeniería con chatarra. Convertían crisis en laboratorio. Duelo en combustible. Desesperación en método. La emperatriz notó eso antes que sus propios generales. Tal vez fue curiosidad. Tal vez un presentimiento. Tal vez demasiado orgullo para ignorar un brillo extraño surgiendo en un brazo remoto de la galaxia. Ordenó observación ampliada. Después, invasión. Un error pequeño en apariencia. Un error colosal a escala histórica. En el Centro de Defensa Unificada de la Tierra, la general Alina Rodríguez no tuvo el lujo de sentir pánico por mucho tiempo. El holograma frente a ella hervía en marcadores rojos. Órbita terrestre baja. Marte. Europa. Cinturón defensivo. Satélites civiles reorientados a toda prisa. Firmas térmicas multiplicándose de forma caótica. Mucha improvisación. Casi todo improvisación, si iba a ser honesta. Y la honestidad, aquel día, dolía. Todas las redes están en línea, dijo el coronel Akira Tanaka, con una voz demasiado controlada para ser calma de verdad. Plataformas orbitales cargadas. Silos del arco ecuatorial listos.
Alina no respondió de inmediato. Solo observó la aproximación de la primera oleada Sarov. Casas pequeños al frente. Luego, transportes de desembarco. Detrás de ellos, las naves colmena. Un muro vivo. Horrible. Solemne. Entonces respiró. Inicien la operación Trueno. En varios continentes, instalaciones enterradas bajo montañas, desiertos y plataformas oceánicas se abrieron de golpe. Los rieles magnéticos entraron en fase. Los bancos de energía temblaron. Las cámaras selladas expulsaron calor blanco. Los cañones de masa de la Tierra, desarrollados en secreto a partir de la ingeniería inversa de una sonda alienígena caída décadas antes, dispararon. El sonido no llegó primero. Llegó la luz. Líneas hipersónicas atravesaron el cielo y perforaron los escudos Sarov como si alguien hubiera, por un instante, enseñado física a la propia desesperación. Las primeras naves enemigas se partieron en silencio, después incendiaron la alta atmósfera. Fragmentos en llamas cayeron sobre los océanos. Otros explotaron tan alto que parecían constelaciones muriendo al mediodía. Los Sarov vacilaron. Fue breve. Casi imperceptible. Pero vacilaron. Y eso, para una fuerza que desconocía la idea misma de vacilar, ya era una herida. En la órbita baja, los pilotos humanos entraron en un combate que sabían que no podían ganar según el criterio tradicional. Entonces cambiaron el criterio. Usaron restos de satélites como cobertura. Escombros como corredor. Firmas térmicas falsas como señuelo. Desaparecían detrás de hierro retorcido, reaparecían desde ángulos absurdos, golpeaban sistemas de navegación, propulsores secundarios, juntas del blindaje. No estaban luchando bonito. Estaban luchando sucio. De la manera correcta. En tierra, el patrón se repitió. Nueva York. Lagos. Tokio. Mumbai. Sao Paulo. Ciudades parcialmente evacuadas, parcialmente en llamas, parcialmente armadas hasta los dientes con lo que hubiera a mano. Militares profesionales luchando junto a civiles, ingenieros, médicos, policías, gente que la semana anterior todavía discutía sobre impuestos, tráfico y fútbol, ahora escondida en túneles de servicio con rifles de plasma robados y mapas del metro proyectados en tabletas rajadas. La invasión no encontró su misión. Encontró fricción. Mucha fricción. Solo que la fricción, por sí sola, no vence una marea. Los Sarov tenían número. Tenían masa. Tenían superioridad orbital. Uno por uno, sectores urbanos cayeron. Cúpulas de energía surgieron sobre zonas conquistadas, brillando en un azul enfermizo. Bastiones alienígenas fueron levantados sobre ruinas humanas. El cielo pasó a pertenecerles durante demasiadas horas. Aún así, la Tierra no se rompió. Bajo ciudades colapsadas, en laboratorios sin ventanas, convoys subterráneos y bases escondidas en costras de hielo, había gente trabajando sin dormir. Recogiendo pieza por pieza de los muertos. Traduciendo circuitos. Abriendo armas Sarov en mesas de trabajo como si fueran animales desconocidos y peligrosos. Fue entonces cuando la doctora Aisa Akefer encontró la grieta. Pasó 26 horas casi sin hablar, observando un conjunto de emisores de plasma Sarov desmontados, mientras bobinas de diagnóstico giraban alrededor de la mesa y el aire olía a metal caliente y café viejo. Cuando por fin llamó a Alina por el enlace cuántico seguro, sus ojos estaban rojos y brillaban de una manera extraña. Sus campos de contención de plasma operan en una frecuencia demasiado estable. Alina frunció el ceño. ¿Demasiado estable es bueno o malo? Aisa sonrió. Parecía cansancio y venganza al mismo tiempo. Para ellos, era perfecto. Para nosotros, se volvió predecible. Si logro acertar la fase de ruptura, sus armas entrarán en retroalimentación y colapsarán desde dentro. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. Tienes 30. Aisa casi se rió. Claro que sí.
La emperatriz llegó al sistema Sol en el peor momento posible. Su nave de mando era tan vasta que hacía parecer pequeñas a las naves Colmena. Un organismo blindado rodeado por superficies reforzadas, antenas iónicas y anillos de contención que pulsaban en estratos de vibración invisibles al ojo humano, pero no a los instrumentos. Entró en el teatro de guerra esperando corregir personalmente una campaña que sus generales habían subestimado. Desde el trono neural, extendió su mente sobre la tierra. Quería sentir colapso, terror, rendición. Encontró otra cosa. Dolor, sí. Millones de focos de dolor. Pero bajo eso, una obstinación compacta. Desordenada. Nada elegante. Nada uniforme. Un ruido mental sin eje central, imposible de armonizar, y precisamente por eso casi imposible de quebrar por completo. La emperatriz sintió algo incómodo. No era miedo todavía. Pero sí la antesala del miedo. Ordenó el ataque total. En la superficie arruinada de Londres, el capitán James Holloway reunió a supervivientes entre columnas rotas, polvo húmedo y vidrio triturado. Westminster era un cascarón humeante. El Támesis reflejaba incendios en franjas torcidas. El aire olía a hormigón, sangre y lluvia ácida. Su grupo era el resumen imperfecto de la especie. Una ex policía. 2 adolescentes que sabían hackear drones. Una médica militar. Un historiador armado con un rifle de cerrojo tan antiguo que parecía una broma. Y James, que ya no tenía cara de héroe. Solo la de alguien que seguía allí porque todavía no había muerto. Cuando el primer destacamento Sarov dobló la avenida, abrieron fuego. No hubo discurso. Solo impacto. Los disparos humanos alcanzaron articulaciones del blindaje alienígena. Granadas improvisadas explotaron en corredores estrechos. 2 Sarov cayeron. Luego 3. Luego 7. Pero pronto un equipo pesado enemigo se posicionó al final de la calle, armando cañones capaces de vaporizar cuadras enteras. James vio crecer el brillo dentro de las bocas de fuego. Cerró los ojos. Esperó el blanco absoluto. El blanco no llegó. Llegó un zumbido agudo. Violento. Casi un grito mecánico. Las armas Sarov temblaron, chisporrotearon e implosionaron por sobrecarga. En el mismo segundo, en decenas de frentes alrededor del planeta, la tecnología de disrupción de AISA entró en operación. Las celdas de energía fallaron. Los emisores murieron. Las plataformas se trabaron. Los cañones alienígenas explotaron en manos de quienes los empuñaban. Y, por primera vez desde el inicio de la guerra, los gritos que subieron al cielo no fueron solo humanos. La victoria de aquella semana no decidió el conflicto. Pero hirió el mito. El imperio invencible podía sangrar. Ese fue el verdadero desastre para los Sarov. No la pérdida material. No las bajas. Los imperios soportan bajas. El problema fue la idea. En mentes colmena perfectas, la idea equivocada es más peligrosa que una flota entera. A partir de ahí, la guerra cambió de piel. Los humanos dejaron de reaccionar. Empezaron a aprender más rápido de lo que los Sarov podían reorganizarse. En las ruinas de Silicon Valley, Jichen lideró un equipo de programadores, matemáticos y funcionales bastante locos que entrenó una inteligencia analítica con patrones de ataque alienígena. No era una IA elegante. Era una criatura digital hambrienta, alimentada por datos de combate, firmas de salto, disciplina táctica y error Sarov acumulado. En el interior de Australia, rastreadores indígenas enseñaron a las fuerzas especiales a moverse fuera de la lectura estándar de los sensores alienígenas, explotando depresiones térmicas, arena fría, irregularidades geológicas y el simple hecho de que la tecnología demasiado sofisticada a veces olvida notar lo obvio. En la Amazonía, guerrillas atraían patrullas hacia zonas donde la humedad, el calor biológico y el caos vegetal convertían los sensores enemigos en instrumentos casi ciegos. En Siberia,
Viejos rivales compartían trincheras sin molestarse en fingir amistad. Luchaban juntos porque el cielo no dejaba otra opción. Y, bajo tierra, Aísa trabajaba en algo peor. Algo más íntimo. Proyecto Susurro. Usando módulos de comunicación capturados, su equipo creó una puerta de escucha dentro de la malla de la mente colectiva Sarov. No permitiría controlar el enjambre. Eso sería fantasía. Pero tal vez, permitiría prever desplazamientos, retrasar retransmisiones, sembrar ruido, insertar demora entre orden y ejecución. Demasiado pequeño para parecer decisivo. Perfecto, por lo tanto. Cuando el sistema entró en línea, Alina escuchó el informe sin parpadear. ¿Qué tan peligroso? Aísa tardó en responder. Si detectan la intrusión, pueden seguir el camino de vuelta. Hasta nosotros. Sí. Entonces hazlo rápido. Los Sarov regresaron al ataque con contramedidas, blindajes redundantes y frecuencias alternas. Esperaban recuperar la superioridad mediante la fuerza del ajuste técnico. Pero entonces encontraron algo nuevo en los humanos. Anticipación. En la atmósfera sobre Nueva Delhi, el comandante Raj Patel dirigió un escuadrón en una inferioridad numérica brutal. Solo que cada giro, cada ascenso, cada falsa retirada parecía adivinar el pensamiento enemigo medio segundo antes de que se completara. Porque, de cierta forma, lo hacía. La IA de Yi-Chen combinada con el proyecto Susurro convirtió la intención Sarov en un patrón legible. Equipo Eco, patrón Foxtrot, ahora, gritó Raj. Los cazas humanos rompieron la formación como vidrio y reaparecieron desde ángulos imposibles. Los Sarov, acostumbrados a la ejecución lineal de la mente colectiva, comenzaron a recibir instrucciones ligeramente desalineadas. Nada espectacular. Un microretraso aquí. Un conflicto de prioridad allá. Una vacilación de objetivo. Otra. En fuerzas independientes, eso habría sido tolerable. En un organismo militar acostumbrado a la unanimidad instantánea, era veneno. La emperatriz sintió al intruso. Furiosa, lanzó un contraataque psíquico colosal a través de la red. Aísa ya lo esperaba. En lugar de una arquitectura lógica convencional, levantó un muro compuesto por patrones cognitivos humanos incompatibles entre sí, memoria fragmentada, emoción contradictoria, ruido cultural, improvisación, arte, trauma, humor negro, duelo, música, múltiples lenguas, imágenes sin simetría. Un cortafuegos construido con la peor materia prima posible para una mente colmena, individualidad humana en estado puro. Cuando la ola psíquica Sarov chocó contra eso, rebotó. No limpia. No elegantemente. Rebotó como un grito atrapado en 1000 espejos rotos. Y la mente colectiva Sarov se fragmentó. No por completo. Lo suficiente. En varios frentes, unidades enteras perdieron la orientación central. Soldados se detuvieron por un segundo demasiado largo. Oficiales miraron a su alrededor como si vieran el espacio por primera vez. Lo que antes era mando absoluto se volvió silencio. Y en el silencio, algunas conciencias Sarov despertaron. Una de ellas fue Siquera. Cuando Siquera llegó a las líneas humanas pidiendo asilo, armada y cubierta de marcas de combate, casi la ejecutaron antes de que terminara la tercera frase. Alina ordenó que se detuvieran. La Sarov hablaba con dificultad, como alguien que estuviera usando por primera vez no solo una lengua nueva, sino una nueva idea de existencia. Ahora, me escucho a mí misma, dijo. Y no sé si eso es libertad o daño. Tal vez ambas cosas. James, presente en la sala, apoyó la mano en la funda de su arma. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Las antenas craneales de Siquera temblaron. Un gesto que, más tarde, descubrirían que equivalía a incomodidad. Porque la emperatriz jamás nos enseñó a elegir. Y ahora yo elegí venir. No era redención. Todavía no. Era utilidad. A veces,
Las guerras empiezan a cambiar cuando alguien útil decide traicionar al lado correcto de la historia antigua. La información de Siquera fue devastadora. Rutas de abastecimiento. Geometría interna de las naves Colmena. Protocolos de prioridad táctica. Vulnerabilidades psíquicas. Y algo más profundo, la psicología Sarov fuera de la colmena. Sin la voz central, muchos de ellos no sabían qué eran. La humanidad comprendió entonces que no estaba luchando solo contra un imperio. Estaba luchando contra un modelo de conciencia. Y ese modelo se había agrietado. La ofensiva final recibió el nombre de Operación Caída Estelar. Bonito en el papel. Terrible en la práctica. El plan era simple del modo en que solo los planes absurdos logran serlo. Usar la inteligencia de Siquera, la predicción de Yi Chen y un nuevo dispositivo de AISA para golpear la nave insignia de la emperatriz, invertir la fase de los motores de salto Sarov y dejar atrapada a toda la flota en el espacio normal. Para eso, tendrían que acercarse lo suficiente como para casi morir antes de empezar. La recién formada flota terrestre reunió todo lo que tenía. Corbetas nuevas con casco híbrido. Cargueros convertidos. Naves civiles armadas a toda prisa. Interceptores remendados. Nada combinaba visualmente. Nada parecía pertenecer a la misma doctrina militar. Pero todos pertenecían a la misma especie. Eso bastaba. En la punta de la formación avanzaba la ESFS Defiant, bajo el mando de la capitana Yuki Tanaka. Todas las naves, dijo ella, mientras la flota surgía de los puntos de salto como cuchillas escupidas en el vacío, ejecuten maniobra Z. La formación humana se retorció en patrones que los algoritmos Sarov tardaron demasiado en interpretar. No porque fueran más avanzados, sino porque no eran limpios. Tenían desvío. Tenían ruido humano. Tenían, aquí y allá, decisiones casi demasiado intuitivas para parecer militares. Mientras el combate orbital estallaba en arcos de plasma y fragmentos en lenta rotación, James Holloway dirigió un equipo de infiltración al interior de la nave de la emperatriz. Los corredores internos de la colmena eran cálidos, húmedos y vibrantes, como si la nave respirara por dentro. El suelo latía bajo las botas. Había un olor ácido en el aire, mezclado con fluido de refrigeración y materia orgánica viva. Las paredes no eran exactamente paredes, eran superficies reforzadas con textura casi biológica, cosidas por venas de energía. La especialista técnica del grupo, Sora, apenas tenía edad para el peso de la misión que cargaba. Yo instalo el disruptor y corremos, dijo, jadeando, después de derribar el tercer panel de contención con una herramienta improvisada. ¿Ese es el plan optimista?, preguntó James, disparando contra un Sarov que avanzaba por el corredor. Es el único que traje. El núcleo de la nave estaba detrás de 3 niveles de blindaje y 2 cámaras de contención. Llegaron perdiendo sangre, munición y tiempo. Un soldado cayó en el penúltimo corredor. Otro se quedó atrás para retrasar a los perseguidores. James prácticamente arrastró a Sora por el hombro cuando ella incrustó el dispositivo en la matriz central. «¡Listo!», gritó. En ese mismo instante, las entrañas de la nave se estremecieron. Afuera, los motores FTL Sarov comenzaron a fallar en cascada. Una flota entera, acostumbrada a saltar, reposicionarse, cercar, aplastar, quedó atrapada. Entonces Yuki vio la abertura. Concentren fuego en los vectores débiles de la capitana. Ahora. La respuesta humana llegó desde todas partes. Rayos orbitales. Torpedos de masa. Salvas coordinadas. Disparos desde plataformas marcianas. Ataques lanzados por escoltas que ya ni deberían seguir operativas. La nave de la emperatriz empezó a desgarrarse. No de una sola vez. Lentamente. En capas. Como algo demasiado antiguo descubriendo por fin que también podía morir. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La emperatriz del enjambre pidió alto el fuego. No por misericordia.
no por una iluminación repentina. Lo pidió porque entendió, a demasiado tarde, que continuar la guerra tal vez no salvaría ni al imperio, ni a su propia especie. La paz fue peor que la guerra en algunos puntos. En la guerra, al menos, sabes hacia dónde apuntar. Después de ella, todo se derrama. Con la malla colectiva fragmentada, millones de Sarov despertaron al pensamiento individual como quien cae a un océano sin haber aprendido jamás a nadar. Algunos enloquecieron. Otros se aferraron al viejo fanatismo. Facciones imperiales remanentes se negaron a aceptar cualquier acuerdo. Hubo levantamientos, sabotajes, masacres tardías. También venganzas humanas. No todo superviviente quería diplomacia después de enterrar a media familia bajo hormigón derretido. Y, honestamente, tenía sentido. Pero la Tierra no eligió convertirse en imperio. Podría haberlo hecho. Muchos querían. Solo que Alina, Aisa, Yuki, James y tantos otros sabían el precio de transformar el trauma en doctrina permanente. Así que la humanidad siguió un camino más difícil, fuerza suficiente para no volver a ser subyugada nunca más, y contención suficiente para no convertirse en aquello que había derrotado. Décadas después, la galaxia ya era otra. En la estación Armonía, orbitando la Tierra, naves de especies que antes vivían escondidas atracaban ahora una junto a la otra. Humanos negociaban con pueblos de atmósfera metanizada. Diplomáticos arbitraban disputas fronterizas. Equipos médicos terrestres llevaban cura a civilizaciones enteras. Científicos humanos y Sarov reformados construían juntos tecnologías que ninguno de los dos habría imaginado durante la guerra. Sikera se convirtió en una de las voces centrales de la reconstrucción de su pueblo. Aisa pasó de física de emergencia a referencia galáctica. Yuki cambió campañas por exploración. James desapareció de la política y reapareció, años después, entrenando fuerzas de defensa mixtas en colonias remotas. Y Alina. Alina envejeció mirando el espacio no con orgullo, exactamente, sino con ese raro tipo de cansancio que llega cuando alguien sobrevive lo suficiente para ver las consecuencias reales de sus propias decisiones. Una vez, observando a niños de distintas especies correr bajo la cúpula translúcida de la estación, murmuró a Aisa. Al principio pensé que estábamos luchando para no desaparecer. Aisa permaneció en silencio durante un momento. ¿Y no era así? Alina observó a una pequeña larva NYX jugar con un niño humano y una joven Sarov de caparazón ámbar. Sí. Pero no solo por eso. También estábamos luchando para descubrir qué haríamos si sobrevivíamos. Esa quizá fue la pregunta más difícil de todas. Todavía lo es. Porque la guerra contra los Sarov no demostró que los humanos fueran más fuertes. Demostró algo más incómodo. Que la especie más peligrosa de la galaxia tal vez no sea la más antigua, ni la más disciplinada, ni la mejor armada. Tal vez sea la que recibe el golpe, aprende, improvisa, y sigue avanzando incluso sin ninguna garantía de que debería hacerlo. Los Sarov dominaron sistemas enteros durante eras incontables. La humanidad necesitó apenas unos meses de terror absoluto para enseñarles una lección que jamás habían considerado. La conciencia sin libertad es eficiencia. Pero la conciencia con libertad, incluso caótica, incluso herida, incluso contradictoria, puede convertirse en destino. Y fue ahí donde el viejo imperio realmente terminó. No en el momento en que cayeron sus naves. Ni cuando la emperatriz pidió paz. Terminó cuando los Sarov, por primera vez, miraron a los humanos y entendieron que no estaban frente a una presa rebelde. Estaban frente a una especie que transformaba el límite en método. Una especie que, cuando está acorralada, inventa futuro con las manos temblando. Eso dejó cicatriz en toda la galaxia. Y una cicatriz, ya sabes, nunca desaparece de verdad. Solo cambia de color cuando la luz le pega de otra forma. Si hubieras estado allí, en la frontera entre la extinción y el ascenso, ¿habrías aceptado la tregua de los Sarov,
¿O habrías llevado su imperio hasta el final? Deja tu posición en el consejo aquí en los comentarios. Si quieres seguir acompañando los próximos archivos de este universo, únete a la señal. Y, si este registro merece permanecer activo, fortalécelo. Porque la verdad es simple e incómoda. La galaxia aprendió a temer a la humanidad cuando vio de lo que era capaz en guerra. Pero tal vez lo que todavía vaya a asustarla de verdad, sea descubrir qué harán los humanos con la paz.